Hablaremos esta noche de los tempestarii. Vamos a ver quiénes son. Muchas veces hemos tomado el libro de James Frazer, que se llama La rama dorada, para contar asuntos relacionados con ciertos poderes que los humanos tenían sobre el sol, el viento y las lluvias. Hoy hablaremos de eso. Los tempestarii son unos tipos que tenían unos poderes que ya describiremos. Digamos que en varios sitios del mundo se ha creído posible el manejo meteorológico por parte de los mortales. En la India, algunos brahmanes se sometían a ciertas reglas para atraer la lluvia. En principio, debían aprender un himno del Samaveda llamado Canto de Sagbari, que versaba acerca del arma más poderosa de Indra, el rayo. El estudiante que quería dominarlo debía aislarse y dejar su aldea para dirigirse a la selva. Allí, durante un tiempo que variaba entre los 7 y los 12 años, debía observar las siguientes normas. Primero, llevar ropas limpias. Segundo, comer alimentos negros. Si llovía, no debía refugiarse bajo ningún techo. Nunca debía cruzar una corriente de agua sin tocarla. Le estaba prohibido navegar y necesitaba cantar aquel himno del Samaveda todos los días. El que seguía aquellos preceptos solo necesitaba desear la lluvia y el trueno para poder obtenerla. Vos venías caminando tranquilamente por ahí y dices, che, qué gana de que llueva y truene. Brum. Y venía, pero había que cumplir con todo. Primero había que estar 12 años en la selva. Sí. Pero esta creencia brahmánica no tenía, digamos, enemigos, porque no era perniciosa, ya que un brahmán nunca perjudicaría a nadie con tormentas indeseables. Se confiaba acerca de la probidad del brahmán, probidad que era reconocida en forma proverbial, ya que para ser brahmán había que ser recto. Allá por el siglo IX, en Europa, y aquí llegamos al asunto central, aparecieron unos hombres que sí eran de temer, porque no tenían la probidad de los brahmanes. Eran los tempestarii. Un prelado carolingio llamado Agobardo, que era arzobispo de León, escribió un tratado allá por el año 830 que se llamó La loca opinión del pueblo respecto del granizo y el trueno. Agobardo contaba que en aquellas regiones de León casi todos los hombres nobles y plebeyos creían que el granizo, el rayo y el trueno podían ser dominados por unos personajes misteriosos conocidos como los tempestarii. Eran básicamente gestores de temporales, pero de temporales furiosos que producían solo para hacer daño. Estaban entrenados en un procedimiento muy extraño, que era este. Una tempestad verdadera y natural podía ser capturada, cooptada mágicamente por alguno de estos tempestarii para poder reproducirla luego. Quiere decir que las tempestades que lanzaban eran tempestades pretéritas que ellos retenían de algún modo. En determinados momentos los pobladores ya no sabían qué tempestad era lícita o verdadera y cuál era una reproducción posterior de los tempestarii. Agobardo, en su libro, decía que los campesinos estaban tan cegados por su locura que él mismo pudo ver en una asamblea presentar a 4 personas consideradas tempestarii que fueron condenadas a muerte por lapidación. O sea que creían en eso. La creencia estaba tan arraigada, dice Agobardo, que apareció la contrapartida de los tempestarii, y eran los defensores, que procuraban detener los poderes meteorológicos de los tempestarii a cambio de un pago. Es decir, los defensores
neutralizaban a los tempestarios. Y como cobraban, apareció un problema. Problemas con la Iglesia. El papel benéfico de los tempestari, no de los tempestari, de los que te defendían contra los tempestari, los defensores, se asimilaba finalmente al de los sacerdotes, que también recibían una porción canónica prevista por el derecho de la Iglesia. Es decir, por ahí vos les dejabas una limosna al sacerdote para que rogara al cielo para que no se produjeran tempestades. Pero sucede que estos defensores eran más eficientes, o la gente creía más en ellos que en los sacerdotes. Y entonces ya no dejaban limosna a los sacerdotes, sino que le daban un dinero a los defensores. Y entonces empezaron a perseguir a los defensores. O sea, curiosamente, perseguían a los tempestari por producir tormentas y a los defensores por impedir que se desencadenaran. Según Agobardo, que evidentemente no era supersticioso, la cosa era así. Mirá lo que pensaba Agobardo. Decía, fíjense toda esta superstición, decía Agobardo, ¿no? La gente cree primero en unas personas que producen tempestades o que es supersticioso. Y después empieza a creer en personas que pueden combatir el poder de los tempestarios o que es supersticioso. Y sigue escribiendo y dice, veo en todo esto la influencia del demonio. Por fin apareció la razón. Que confunde el espíritu de los cristianos para extender supersticiones paganas y perjudicar a la Iglesia. Claro. Extraordinario, ¿no, Agobardo? Bueno, para demostrar la vanidad de semejantes creencias, Agobardo se basó en un arsenal de citas bíblicas. Decía que si el poder de los tempestari era real, debía encontrarse alguna prueba en las Escrituras. A eso le llamaba pensar, ¿no? Y como allí no había nada, eso era prueba suficiente de que no era más que locura. Bueno, hubo una discusión pueblerina al respecto, en donde se le dijo a Agobardo que la Biblia sí decía algo de tempestades provocadas. Y si busca, por ahí va a encontrar. Sí, va a encontrar nada Sí. menos que el diluvio. Claro. Ah, dijo, aquí estamos. Bueno, Agobardo decía que el diluvio no se contaba, o sea, lo pescaron. Allá en el siglo XIV, Bernardino de Siena escribió también acerca de esta superstición y decía que los tempestari eran hombres procedentes de una región tal vez mítica llamada Magonia. Y decía también que el más importante de los tempestari fue un hombre llamado Teobaldo, que se jactaba de producir granizos particulares, es decir, tormentas de piedra que caían específicamente allí donde él lo sugería. Hasta tal punto llegaba su precisión que muchos hombres denunciaron que una lapidación celestial había caído sobre sus cabezas. Casi como escena del absurdo, algunos testigos afirmaban haber visto a compañeros de labor perseguidos por granizos específicos. Con ese peligroso poder, Teobaldo no solo conseguía destruir cosechas, sino también personas. Es decir, te hacía perseguir por una tormenta particular. Es una idea poética muy interesante en la de pensar. Yo varias veces quise escribir algo sobre un tipo que tenía una tormenta particular, pero me di cuenta de que no tenía mucho desarrollo. Que una vez instalada la idea, que es deliciosa y ajena, después no hay cómo seguirlo. Le llueve y le llueve y le llueve. Le llueve y no sigue más, ¿no? No sabemos nada acerca de explicaciones racionalistas de semejante cosa. No hubo una reacción ebemerista. No apareció Ebémero a decir, en realidad esto puede explicarse por coincidencia. No hubo nada de eso. Nada, no hay nada científico que se aproxime a ello. Solo queda como extravagancia de las crónicas antiguas
la imagen de estos seres perseguidos por las lluvias desatadas por sus enemigos. Lo que sí tuvo lugar fue el castigo de Teobaldo, que murió lapidado por los aterrorizados creyentes de la campiña leonesa a comienzos del siglo X. No lapidado con granizo, sino No. con piedras verdaderas, con rocas, ¿no? Esta es una pequeña historia de los Tempestari y también de los antecedentes que hay acerca de personas capaces de influir sobre el clima. Aquí, recuerden ustedes aquel que había hecho la máquina que hacía llover, a ver si me acuerdo, se llamaba Baigorri Velar. Muchos de ustedes habrán oído hablar alguna vez de Baigorri Velar, ¿no? Que cada tanto aparecía, esto fue en el siglo XX, ¿no? Cada tanto aparecía y anunciaba que iba a hacer caer lluvia en tal o cual lugar. Solían llamarlo donde había Agricultor. sequía. Claro, sí, sí. Entonces él iba y ponía en acción la máquina, bueno, a veces llovía, siempre hacía llover la máquina, salvo que cometieras el más mínimo error en el procedimiento, en cuyo caso no llovía. Hay una historia que también alguien escribió alguna vez acerca de un músico que hacía llover. Eso tiene gracia también, ¿no? Músico cuya forma de tocar producía lluvia. Y entonces lo llamaban de lugares donde había sequía, evidentemente, ¿no? Entonces ahí iba y tocaba el tango El Aguacero, que es este. Bueno, Mire, están cayendo las primeras gotas. parece mentira, ¿eh? Pero mire usted. ¿Por qué no llama al servicio meteorológico? Sí. Ahora, la pregunta ¿es el tango El Aguacero el que desata el aguacero? ¿O era aquel músico? O era el y músico. la forma No, de tocarlo? era el músico. ¿O era todo un cuento y una mentira? Y a veces llovía y a veces no. Bueno, Cuando llovía se lo atribuían al músico y cuando no llovía algún defecto del ritual, sí. como siempre ocurre. Esta misma pregunta le hicimos a nuestro discotecario. No la respondió desde luego, No la entendió. pero sí me dijo que en verdad la canción que hacía llover positivamente era Tiempo Tormentoso, Tormiguera. Y nos convidó a que hiciéramos la experiencia Vamos a con probar. la versión de Ella Fitzgerald. Y es lo que vamos a escuchar ahora para ver si llueve. Vamos a salir a ver si llueve. Vamos a salir todos los que estamos aquí en el galpón y a escuchar a Ella Fitzgerald en Tiempo Tormentoso y comprobar a ver si surte efecto esta canción.